No habiendo pedido, vamos a pasar a orden del día. Como primer punto de la agenda está el predictamen recaído en el proyecto de ley número 27/2016, Contraloría General, en virtud del cual se propone la ley del fortalecimiento del control previo de la Contraloría General de la República en los procesos de promoción a la inversión privada. Damos antes la bienvenida a los colegas Federico Pariona y al congresista Marco Miyashiro. Mediante el proyecto de ley número 27/2016 CG, presentado por la Contraloría General de la República, se propone la ley de fortalecimiento del control previo de la Contraloría General de la República en los procesos de promoción a la inversión privada. Para tal efecto, se propone adicionar en el artículo 16 del Decreto Legislativo 1251, que modifique el Decreto Legislativo 1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada, mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos, que, de manera previa a la modificación de los contratos de asociación público-privada, la Contraloría General de la República emita su opinión bajo responsabilidad. Asimismo, se plantea modificar el numeral 22.3 del artículo 22 del Decreto Legislativo 1251. En el artículo 16 del Decreto Legislativo 1251, que modifica el Decreto Legislativo 1224, se ha establecido que de manera previa a la adjudicación del proyecto de asociación público-privada, el organismo promotor de la inversión privada, sin excepción y bajo responsabilidad, debe contar, entre otras opiniones, con el informe previo no vinculante de la Contraloría General de la República respecto de la inversión final del contrato de APP, el que únicamente podrá referirse sobre aquellos aspectos que comprometen el crédito o la capacidad financiera del Estado. Sin embargo, la atribución de la Contraloría General de la República para informar previamente sobre los contratos que celebra el Estado peruano con los inversionistas respecto de las APP se encuentra limitada solamente a opinar sobre los proyectos de contrato, más no así en el caso de las adendas que se celebran con posterioridad a la suscripción del contrato y que de la información recogida por la Comisión acaban en algunos casos por modificar el expediente técnico, establecer adicionales de obra, reconocer el pago de penalidades a favor del privado, permitir la ejecución de obras complementarias, modificar el plazo de ejecución y el monto de contratación, es decir, con las adendas se desnaturaliza el contrato de asociación público-privadas, tal como se ha evidenciado en la casuística que ha motivado la investigación de los proyectos de inversión más significativos que el Estado ha celebrado en los últimos años y que hoy viene siendo investigado por comisiones investigadoras del Parlamento. Por ejemplo, en un estudio realizado por la Contraloría se ha podido constatar que de 10 contratos analizados se suscribieron nada menos que 39 adendas, es decir, un promedio de 4 adendas por cada contrato. 5 adendas fueron suscritas antes de haber transcurrido ni siquiera un año y 18 adendas fueron suscritas antes de los 3 años. Esto evidencia que cerca del 50% de las adendas fueron celebradas antes de los 3 años, es decir, en un plazo corto, teniendo en cuenta que el plazo promedio de vigencia de las concesiones es entre 27 a 30 años. La importancia de controlar oportunamente los contratos de APP radica también en la utilización de los importantes recursos económicos que el Estado compromete para su ejecución. Al respecto, Proinversión informa que al mes de septiembre del año 2016 se tenía una cartera de proyectos por un monto de inversión de más de 5.000 millones de dólares en todos los sectores. En adición a ello, Proinversión refiere que desde julio de 2011
a septiembre del 2016 se adjudicaron proyectos con montos de inversión de más de 16.000 millones de dólares. En ese sentido, teniendo en consideración que tanto los contratos de APP como sus futuras modificaciones tienen la misma naturaleza jurídica y ambos plantean términos de observancia obligatoria para las partes contratantes, siendo una de ellas el Estado, resulta pertinente que los proyectos de contratos y sus modificaciones estén sometidas a una opinión previa a cargo de la Contraloría General de la República, siempre que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado. Haremos un breve análisis costo-beneficio. La iniciativa de ley que se propone beneficia al Estado, porque pretende prevenir que los procesos de promoción de la inversión privada, así como toda operación que comprometa el crédito o la capacidad financiera del Estado, sean fácilmente cuestionados por objeciones y consideraciones que pudieron haber sido advertidas antes de su celebración contractual e incluso en el trámite de la ejecución contractual. Desarrolla un mecanismo que permite detectar de manera oportuna los posibles riesgos que involucren las operaciones de renegociación a efecto de que se adopten medidas preventivas y correctivas en salvaguarda de los intereses del Estado, lo cual además contribuye a garantizar la confianza de los inversionistas y de la ciudadanía en general. No genera ningún gasto al Estado, en tanto está enmarcado en el ámbito de las funciones del Sistema Nacional de Control. Por las consideraciones expuestas y de conformidad con el artículo 70, inciso B del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización y Contraloría recomienda la aprobación del proyecto de ley 27216 CG con el texto sustitutorio que ha sido distribuido. Abrimos el debate. Colegas que quieran hacer uso de la palabra. Colega Ioni Lescano tiene uso de la palabra. Presidente, muy buenos días, colegas. Buenos días. En efecto, este predictamen quiere modificar el decreto legislativo 1251, publicado el miércoles 30 de noviembre del 2016, consecuentemente hace poco, un decreto legislativo dado por el gobierno. El artículo 16, señor, que se pretende modificar, habla sobre opiniones previas que debería dar la Contraloría en las llamadas asociaciones público-privadas, en los contratos de asociaciones público-privadas. Y dice que la Contraloría debería dar estas opiniones previas, así como de las modificaciones contractuales, de las llamadas adendas, de las modificaciones del contrato, únicamente cuando se comprometa el crédito y la capacidad financiera. En esos dos supuestos, la Contraloría daría opiniones previas cuando se suscriben contratos de asociaciones públicas privadas. Me parece, señor, que hay una restricción a las funciones de la Contraloría, porque solamente en estos dos supuestos tendría que emitir alguna opinión. Y eso simplemente es amarrar de manos, de alguna forma, a este órgano de control que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Entonces, las opiniones previas debía darse, señor, sobre todo aspecto, no sobre solamente el crédito y la capacidad financiera, sobre todo aspecto, porque la Contraloría podría detectar actos de corrupción que no necesariamente tengan que ver con el crédito o la capacidad financiera, y no va a poder dar opinión previa, pues le estamos poniendo aquí un candado. Entonces, yo creo que, señor, sería bueno que en esto de las opiniones previas que tiene que dar la Contraloría, y que creo que tiene un importante trabajo con todos los actos de corrupción que hemos verificado durante todo este tiempo, yo creo que debería darse amplias facultades. Yo propongo que en vez que diga únicamente deberá dar opinión previa la Contraloría en los contratos de asociación pública privada, así como en sus modificaciones, yo sugiero que deberá referirse a todos los aspectos en los cuales se pueda detectar presuntas irregularidades
o indicios de corrupción. Porque si no, señor presidente, estamos restringiendo la función de este importante órgano de control. Si hay irregularidades en asuntos que no tengan que ver con el crédito o la capacidad financiera, la Contraloría no va a poder hacer nada. De tal manera que me parece que es oportunidad de modificar este artículo 16, que me parece sumamente importante para darle mayores facultades a la Contraloría General de la República. Esa es la propuesta que hago, señor, para que no solamente, repito, la opinión previa se refiere a estos dos aspectos, sino a todos los aspectos que puede detectar irregularidades o presuntos actos de corrupción. Gracias, colega Daniel Escano. ¿Algún otro colega que quiera hacer uso de la palabra? Colega Jorge Castro. Colega Castro, tiene uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas congresistas. La posición que se ha adoptado en este momento nos parece importantísima, que se traiga al tema justamente de debate este predictamen de ley de fortalecimiento del control previo de la Contraloría General de la República. Creo que ese es un anhelo del pueblo peruano, es un anhelo también de la propia Comisión de Fiscalización, que hemos visto desde el primer caso, que hemos visto que son recurrentes, que la Contraloría tiene limitadas funciones, por un lado. Por otro lado, también que las adendas hemos visto que alteran la naturaleza misma del contrato, el fondo del contrato inclusive. En todo caso, creo que ahí sí habría que precisar, señor presidente, de alguna manera, mejorar en términos que tampoco dejar libre para que cada contrato sea pues modificado por las adendas. Las adendas tienen que ceñirse estrictamente dentro de los términos del contrato. Eso también creo que es necesario precisar para que pueda tener un manejo, es decir, ponerle límites, de alguna u otra forma límites al contrato, porque con las adendas ya hemos visto que se desnaturaliza, incluso un monto que comienza con 1.000 millones termina en 7.000 millones de dólares, y eso es lo que no podemos permitir tampoco, ¿no? Habría que poner ciertos límites a esto, señor presidente, pero sin embargo, creo que nos parece importantísimo fortalecer a la Contraloría General de la República y sobre todo que de una u otra forma tenga hasta cierto punto características más o menos vinculantes con la naturaleza, y no solamente en el control previo, sino durante el proceso también, que puedan intervenir de manera directa y no solamente en este caso, que lo que estamos hablando de las asociaciones público-privadas, sino también en obras por impuestos. En este momento, el caso de las obras por impuestos tampoco puede intervenir en la Contraloría, señor presidente, y por lo tanto nos parece que también hay que ampliar en ese sentido, porque hemos visto obras por impuestos en todo el Perú también, de las mismas características, con adendas, y que simplemente incluso son tergiversadas en el fondo del contrato, y sobre todo que son de una u otra forma monitoreadas por las mismas empresas contratistas y también por las mismas empresas que son las financistas de este tipo de obras por impuestos. Los sistemas no son malos, el problema es que también nosotros no podemos dar ciertos, digamos, lugares de este tipo de obras por impuestos. Los sistemas no son malos, el problema es que también nosotros no podemos dar ciertos, digamos, cierto lugar para perforar esta situación que podría llevarse de una manera absolutamente abocada, señor presidente. Esa es una opinión respecto al tema. Muchas gracias, colega Jorge Castro. Colega Simón Tapia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Me parece interesante el proyecto de ley, toda vez que tenemos como temas del día incluso el tema de contratos vía APPs y el tema de adendas, ¿no? Presidente, yo considero de que no solamente los informes de la Contraloría no solamente deberían tomarse como opinión, solamente las opiniones previas, sino también opiniones durante y después, pero estas deberían ser vinculantes.
Eso es lo que mi recomendación sería, que sean vinculantes, porque si no, la Contraloría manifiestan los riesgos, pero sin embargo al final en este caso el ministerio respectivo, si gusta, lo toma en cuenta o no, ¿no? Y el otro tema, presidente, era de que sí, pues solamente aquí tendríamos que ver solamente el tema de crédito, la capacidad financiera, pero también vemos que en una adenda no solamente se considera esto, sino también otros puntos que sería bueno se consideren, presidente. Entonces, me parece muy importante este proyecto porque va a permitir también que en la solución de adendas va a evitar los riesgos que puedan sobrevenir después de que se produzcan las modificaciones contractuales. Entonces, en ese caso estaríamos frente a una inseguridad jurídica que podría perjudicar las inversiones privadas. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega señor Tapia. Colega Donaire, tiene la palabra. Señor presidente, yo coincido con el congresista Tapia en el sentido, valga la redundancia, ¿qué sentido tiene alguna observación o cuestionamiento de la Contraloría si no va a ser vinculante? ¿Será letra muerta? ¿Lo tomarán solamente como algo referencial? Y vemos en los últimos casos cómo hubo realmente una observación y cuestionamiento de la Contraloría en los últimos casos de Odebrecht y de todo. ¿Y qué? Y también lo vemos de Chinchero. Y es letra muerta. En todo caso, señor presidente, lo que podría agregarse ahí es que derivará en alguna responsabilidad penal o administrativa si la observación de la Contraloría ante estas adendas de modificar, que lleve una responsabilidad, porque si no, ellos dirán no lo tomamos en cuenta. Y bueno, pues si no va a ser vinculante, ¿para qué hacerlo trabajar verdaderamente a la Contraloría? Y en ese sentido, siempre llevar entonces para culminar, señor presidente, es que lo que me refería es que debe ser vinculante, y si no fuera así, que debe conllevar una responsabilidad administrativa, penal, el hecho de no o de hacer caso omiso a cualquier cuestionamiento de unas adendas adicionales. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Donaire. ¿Algún otro congresista que quiera esta palabra? Colega Mauricio Mulder. Presidente, el carácter vinculante sí es de larga discusión, muchas veces se ha establecido sobre la base de los criterios que tienen que ver con la propia función de la Contraloría. Y la propia Contraloría en varias oportunidades ha determinado que sus informes sí tienen un efecto vinculante en el sentido de que no pueden ser guardados en un cajón, porque si hubiera un caso omiso de cualquier entidad a un informe de Contraloría, automáticamente el Ministerio Público y el procurador de la Contraloría, al formular la denuncia, lo activa, se convierte en un tema ya judicializable. Entonces, yo creo, presidente, que si se agrega a la frase que se está proponiendo y que está en negritas, que este informe sobre adendas que la Contraloría emita y que sea no vinculante será sin prejuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales en las que incurre el funcionario de vulnerar, digamos, algún tipo de norma de control. Y con eso entonces queda absolutamente claro que la Contraloría presenta un informe en donde hace un cuestionamiento si el funcionario, a pesar de eso, en el ámbito administrativo o lo que fuera, decide continuar con la firma de un contrato, está asumiendo responsabilidades penales, administrativas o civiles que correspondan. Gracias, colega Mauricio Mulder. Completamente de acuerdo, porque lo contrario, finalmente, sea la Contraloría paralizaría el Estado. O sea, ante una opinión vinculante, entonces el Ejecutivo ya no podría
avanzar. Sin embargo, si ellos consideran que no es correcto o tomar la tingencia de la Contraloría, esta pues podrá accionar ante el Ministerio Público, posiblemente por el judicial. Colega Marco Miyashiro. Gracias, señor presidente. Un saludo a las damas y caballeros congresistas. En la lucha contra la corrupción, de manera genérica, se trata siempre de estudiar todo el proceso para detectar en qué parte del proceso se puede dar el quiebre hacia un desvío, hacia una conducta ilícita, hacia la comisión del delito. Considero que este artículo 16, cuando agrega, así como las modificaciones contractuales que correspondan, se está refiriendo precisamente a las adendas, porque ya el análisis de otros casos ha permitido establecer que a través de las adendas se abre ese punto de quiebre entre lo correcto y lo ilegal. Por lo tanto, estoy de acuerdo con esta modificación y también con la posición de que no sea vinculante, usted ya lo acaba de decir, porque paralizaría al Estado, ya que está resolviendo todas las situaciones que pudiera encontrar la Contraloría, paralizaría al Estado. Esto es, como lo señala el mismo artículo, sin perjuicio del control que posteriormente realiza la Contraloría. Gracias. ¿Algún otro colega que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, no habiendo mayor participación, entonces vamos a tomar la atingencia del colega Mauricio Mulder para adicionar en el numeral 22.3 del texto sustitutorio a continuación de deben contar adicionalmente con el informe previo no vinculante de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubieran lugar. Entonces, con eso ya dejamos libre camino el tema de... Así es, ya, así es. ¿Estamos de acuerdo con eso? Presidente, yo he hecho una sugerencia de que los informes previos no solamente sean sobre el crédito y el estado financiero de las adendas, sino sobre todo aspecto. No puede ser. ¿Por qué tendría que limitarse a esos dos aspectos un informe previo de la Contraloría? No sé, creo que hay personal de la Contraloría que nos puede explicar que si es sobre eso, estamos limitando la función de la Contraloría. Debe ser sobre todo acto que se presuma de corrupción o acto irregular. Se podría aumentar en ese paso. O otro aspecto donde se establezca alguna irregularidad. Y eso se le da posibilidad de que controle sobre todo. Vamos a tratar de incorporar lo que usted manifiesta, colega Daniel Escano. La palabra para la redacción. Colega Agustina Paz. Gracias, señor presidente. Yo creo que ante la ola de corrupción que hay en el país, la Contraloría juega un papel trascendental e importante. Si bien es cierto del colega Mulder, puede ser aceptable, pero tenemos que entender que los controles deben darse pues previamente y tienen que tener un carácter vinculante. Si no, las acciones porque si no, las acciones, como le decía, no sea previa, no tendría gran posibilidad de tener éxito para controlar los actos de corrupción. Hablar sobre los actos de corrupción es redundar, porque todos y cada uno de nosotros y la población sabe perfectamente los resultados. Pero si queremos legislar, tenemos que dar el valor a la Contraloría. La Contraloría tiene que tener un control previo, y si no también no tendría el carácter vinculante, yo creo que estaría por demás. Esa es la posición muy particular de que planteo, señor. Gracias, colega Paz.
Mientras vemos la redacción final, cómo va a quedar, vamos a pasar al siguiente punto de la agenda. En el dictamen recaído en el proyecto de ley 33/2016, en virtud del cual se propone la ley que dispone el acceso de la Contraloría General de la República a las bases de datos de las entidades públicas, en ese tema, Secretaría Técnica no ha recibido en realidad, revisando las opiniones que se necesitan. En tal caso estamos solicitando nuevas opiniones, por lo tanto, esto lo dejamos para una siguiente sesión. El predictamen recaído en el proyecto de ley número 31/2016 y 120/2016, en virtud de los cuales se propone la ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa. El objeto de las propuestas legislativas es aprobar una norma con rango de ley que regule la ejecución de obras públicas por administración directa, contratación pública y el régimen de excepción. Para la regulación de las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos, se aprobó la Ley 30/225, Ley de Contrataciones del Estado, que si bien es la norma de desarrollo constitucional que regula las normas aplicables a las contrataciones del Estado, no se debe soslayar que resulta constitucionalmente procedente que a través de una ley se puedan establecer excepciones al régimen general, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. Subsidiariedad estatal. El artículo 60 de la Constitución Política del Perú establece que, solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. De este modo, la Carta de 1993 ha consagrado la subsidiariedad de la intervención. De los poderes públicos en la economía, planteando el reconocimiento de la existencia de una función supletoria del Estado ante las imperfecciones u omisiones de los agentes económicos en aras del bien común, resultando ser, antes que un mecanismo de defensa contra el Estado, un instrumento para la conciliación de conflictos. En ese sentido, por mandato constitucional del Estado, solo autorizado por ley, si puede realizar directa o indirectamente actividad empresarial ante las imperfecciones u omisiones de los agentes económicos, en tanto se cumplan las condiciones estipuladas en la misma función, en la misma norma fundamental. La Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 59, establece que la ejecución de las actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes, de ser el caso, se ejecuta de manera directa o indirecta. La ejecución presupuestal directa se produce cuando la entidad, con su personal e infraestructura, es el ejecutor presupuestal y financiero sobre las actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes. En este caso, la entidad pública, con su personal técnico administrativo, infraestructura y presupuesto, es el ejecutor presupuestal de la obra pública por administración directa, y la ejecución se encuentra regulada por la resolución de Contraloría número 195/88, de fecha 18 de julio de 1988. Sin embargo, por el paso del tiempo, su carácter general, así como la experiencia obtenida en el control y supervisión de la misma, requieren no solo de su actualización y aplicación a casos concretos y específicos que demanda la gestión pública, sino la aprobación de un régimen especializado, más preciso y sobre todo que tenga arreglo y rango de ley. En investigaciones realizadas a este tipo de obras se ha podido determinar que Lima es una ciudad en donde se ejecutan este tipo de obras por administración directa
con poca frecuencia. Sin embargo, en provincias del 85 al 90% de las obras públicas se ejecutan de esta forma. Es así que desde 2011 hasta el año 2015 se han utilizado un total de 26.685 millones de soles a través de la modalidad de administración directa, estableciéndose en términos porcentuales un promedio de ejecución del 25.13% con relación al 100% de la inversión realizada por el Estado. La aprobación de las propuestas legislativas tiene como principal efecto establecer un marco legal para que el Estado peruano, en sus 3 niveles de gobierno, realice de manera excepcional obras públicas por administración directa, cuando se acredite la inexistencia de la oferta privada para la ejecución de la obra, luego de haberse declarado desierto una segunda convocatoria de conformidad con lo establecido en la Ley 3225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. En el texto sustitutorio se prevé que la ejecución de la obra por administración directa deberá ser desarrollada por la entidad correspondiente, respetando los principios de moralidad, eficacia y eficiencia, transparencia, economía, sostenibilidad, vigencia tecnológica y subsidiariedad, siendo requisito indispensable para acogerse a esta ley que las obras sean ejecutadas por la entidad con su propio personal, infraestructura, equipamiento mínimo y demás condiciones estipuladas en el texto sustitutorio que somete a consideración. Las iniciativas de ley que se proponen benefician al Estado porque procuran una correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos públicos, reducen la discrecionalidad en la ejecución de obras por administración directa, garantizando con un marco regulatorio la predictibilidad de la administración pública, no generan gasto al Estado, en tanto están enmarcadas en el ámbito de las funciones que ya vienen cumpliendo las entidades públicas. Por las consideraciones expuestas y de conformidad con el artículo 70, inciso B, del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Fiscalización y Contraloría recomienda la aprobación de los proyectos de ley 31/2016-G y tiene usted la palabra. Muchas gracias. En la comisión, colegas, a todos acá presentes, quiero porque este proyecto viene desde la antigua gestión. En primer lugar, presidente, traigo el saludo desde la región San Martín, en estos momentos que están en vivo, en directo, los comités de vigilancia que ya tenemos formado en la región San Martín, que venimos trabajando desde hace años atrás. Señor presidente, yo le pido tiempo porque voy a dar una reseña de este proyecto, porque los congresistas nuevos que están acá en el hemiciclo, en este gobierno, en el primer poder del Estado, tienen que saber la historia de lo que nace este proyecto. El proyecto de ley 42-0421 sobre ley de ejecución por obras públicas por administración directa, colegas, se basó en el proyecto 02533 presentado por la Contraloría y el predictamen de la Comisión de Fiscalización que dada la naturaleza del debate procesado, las propuestas alcanzadas por mi persona, se consideró necesario y conveniente formalizar dichas posiciones con un proyecto de ley que les dé de sustento. Este proyecto, entre otros puntos, propone el Comité de Vigilancia de obra integrado por representantes de la sociedad civil, el cual podrá solicitar información al residente y supervisor sobre el avance de la ejecución de obra. Como indiqué hace un momento, la Contraloría había presentado el proyecto de ley 02533-2013, ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa, que se contiene disposiciones y lineamientos básicos bajo los cuales se debe desarrollar la ejecución de obras públicas por administración directa contempladas en las actividades y proyectos de inversión pública. El 18 de marzo, colegas, todos acá presentes, del 2015, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó por mayoría el dictamen favorable sustitutorio del proyecto de ley, en donde se acordó incluir en el texto sustitutorio parte del contenido de mi proyecto de ley, dando como resultado una fórmula legal consensuada.
El 27 de abril de 2015 pasó a relatoría. Finalmente, el 18 de agosto de 2015, el Consejo Directivo tomó conocimiento y lo incluyó en el orden del día para pasar a ser debatido dentro del Pleno. Pero lamentablemente, decirles, no hubo la voluntad política para que este dictamen sea agendado y debatido en el Pleno. Yo creo que no hubo voluntad política porque no sabe y no camina hasta el lugar de los hechos. Respecto a mi actual proyecto de ley 120-2016 CR, el 23 de agosto de 2016 volví a presentar mi proyecto de ley que recoge casi integrantemente el contenido de mi anterior proyecto presentado por la gestión anterior. Considero, señor presidente, colegas, que el texto sustitutorio constituye casi en su totalidad los fines propuestos en las iniciativas legislativas tanto de la Contraloría como la de mi persona. Sin embargo, resulta sorprendente y algo que me ha llamado la atención es que hicieron una observación referente a la eliminación de los comités de vigilancia que han sido propuestos en ambos proyectos de ley. Los comités de vigilancia no son cualquiera, señor. Los comités de vigilancia son la sociedad civil. Y si se dice que se va a luchar contra la corrupción, los mejores aliados, nuestra columna vertebral, son la sociedad civil dentro de sus frentes de defensa y sus organizaciones. Nosotros consideramos que una forma eficaz de combatir la corrupción existente es afirmando y generando canales efectivos de transparencia y control ciudadano. Creemos que es fundamental incluir en las obras por administración directa la participación efectiva de la población a través de la constitución de comités de vigilancia de obra, aparte que tenemos los frentes de defensa, los cuales ejercerán una función de control efectivo como legítimos interesados y beneficiarios de la obra pública. Ellos, señores, son nuestros aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción hasta la fecha en la región San Martín, en mi linda región, que vengo trabajando desde el 2013, tengo ya formado y ya siendo capacitados por la misma Contraloría más de 6 comités de vigilancia que están conformados por la sociedad civil y que están trabajando y son mis aliados directo, que trabajamos en las fiscalizaciones de las obras por ellos, porque son ciudadanos que son los ojos y oídos de sus mismos pueblos. Yo creo que vamos a avanzar luchando contra la corrupción siempre con la ciudadanía en cada aspecto. Esta iniciativa, colegas, por intermedio del presidente, esta iniciativa legislativa nace por las constantes desilusiones que veo en la cara de mis conciudadanos, de mis electores, cuando viajo y fiscalizo obras que quedaron pendientes. Y no son las fiscalizaciones solas, hago gracias a la Contraloría y ahora que estamos solicitando la presencia de un fiscal de prevención de delito, y juntos con la población para ver estas obras inconclusas y muchas veces viendo disolución, lágrimas de las obras inconclusas que quedan, que dañan y maltratan la confianza del pueblo. Bueno, interrumpimos nuestra transmisión. Retornamos a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que preside el congresista Héctor Becerril. En ese sentido, la realidad indica que la única manera de combatir la corrupción es afirmando y generando canales efectivos de transparencia y control ciudadano. Para terminar, presidente, es por ello que este proyecto de ley busca cubrir la insuficiencia normativa existente en cuanto a la modalidad de ejecución de obras por administración directa y que justamente por no encontrarse comprendido dentro de la normatividad de contrataciones resulta necesario, imprescindible, cubrir este vacío legal para correcta ejecución, supervisión, control y fiscalización de la utilización de recursos públicos de esta modalidad, ya que al incorporarse estos mecanismos se garantizaría una mejor utilización de recursos públicos. Presidente, en los 5 años que estuve anterior, por intermedio suyo quiero decirles a todos presentes, quiero agradecer a la Contraloría, que tienen excelentes funcionarios dentro de mi región, que estamos trabajando de punta a punta, horas tras horas, no vemos ni feriados, ni sábados, ni domingos, ni feriados, quiero repartirles. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque este es el sentir del pueblo. ¿Y sabes qué se ve? Que en las obras públicas no dejan ingresar, por ejemplo, en una institución educativa, la construcción de una institución educativa, ni al presidente de APAJA ni al director. ¿Y quieren saber por qué?
porque no se encuentra el supervisor, no se encuentra el residente de obra. Ese mismo día el residente de obra, como mago, esté hasta en 5 regiones, señores. Y nadie nos ayude, porque nosotros paramos acá, nadie nos ayuda a fiscalizar si hay avance o no hay avance de las obras. Por eso, no la nacía Esther Saavedra. Esto venimos nosotros desde el 2012, a finalizar el 2011. He tenido que madurar esta idea y a trabajar con la Contraloría. Estoy muy feliz y así, colegas, formen sus comités de vigilancia, trabajen con los representantes de la Contraloría en sus regiones y van a ver, cuando nosotros tenemos amenazas de muerte, presidente, ¿quién nos respalda? Son los comités de vigilancia, son los frentes de defensa, porque ellos son nuestros aliados. Nosotros, políticos, representantes acá por un voto popular, si no tenemos a la sociedad civil como aliados, no vamos a hacer nada. ¿No se dan cuenta el día de ayer, presidente, por intermedio? ¿A qué hacer se ha ido el famoso ejecutivo a hacer sesión descentralizada? ¿Se han ido a hacer en medio del barro? ¿Se han ido a hacer en medio de las lluvias? No, se han ido a hacer bien enfombrados. No, esa no es la forma de trabajar, presidente. Y para terminar, presidente, por eso llamo la reflexión a los señores que han observado en el artículo 12. Me hubiese gustado que observen cuando hubiesen venido hacia mi persona o a la Contraloría a acompañarme, por lo menos siquiera 5 viajes, para que se den cuenta por qué estamos pidiendo que se incluya el comité de vigilancia. Así vamos a derrotar el terrorismo cuando estamos unidos con el pueblo que nos hace ese voto de confianza. Presidente, si usted permite una interrupción al congresista Uchiñahua. Colega Uchiñahua, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, para corroborar con lo expresado por la colega Saavedra, es cierto, presidente, que las empresas muchas veces cuando empiezan a realizar sus obras no dejan ingresar ni siquiera, presidente, a las autoridades competentes. Se ponen de manera prepotentes y malcriados. Muchas veces, presidente, quien habla también, tuvo que solicitar las garantías necesarias por la Policía Nacional para poder ingresar, ya que tiene sus matones, como ha dicho la colega, no está el ingeniero residente, ni el supervisor de la obra. Entonces, presidente, es muy importante poder realmente la exposición y este proyecto de ley de la colega Saavedra. Muchas gracias, presidente. Continúe, colega Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Para culminar, tengo acá la mano, presidente, ya los formados, los comités de vigilancia, y positivamente que está dando muy buen resultado. Hasta que yo esté acá, los comités de vigilancia, con lo que han recibido la capacitación ya por la Contraloría y con este lineamiento de metodología que ya sacó la Contraloría, ya tenemos más respaldo de la población, ya tenemos más aliados, presidentes. Por eso, presidente, les llamo a la reflexión que debe ser incluido este artículo 12, presidente, porque es el sentir del pueblo. Y para decirles, en este momento están conectados en mi oficina descentralizada, están todos los comités de vigilancia, están llevando en vivo y en directo este tema y quieren ver la participación de los congresistas, más que todos que viajamos a nuestras regiones y sabemos la realidad. Basta ya de estas empresas, basta ya de que el Estado esté perdiendo en arbitrajes, porque el Estado nunca gana, siempre ganan las empresas. Y es por eso que es mi sentir, y va a ser una gran desilusión del pueblo peruano si en caso se hace una observación. Agradecer por intermedio tuyo, presidente, a todos los colegas y a la Contraloría que venimos haciendo ese trabajo. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega Esther Saavedra. Damos la bienvenida a los congresistas Justino da Paza, Francisco Villavicencio, Segundo Tapia y Carlos Domínguez. Tiene uso de la palabra el colega Segundo Tapia. Gracias, presidente. Para saludar que se haya puesto en debate este proyecto de ley, tanto el 31 como el 120 de 2016. Solamente, presidente, para que sería importante enfatizar, como son obras públicas por administración directa, sería bueno saber hasta cuánto es el monto, ¿no? Máximo y monto mínimo, porque acá daría la impresión que puede ser una obra también de 5.000 millones de dólares, como también puede ser de repente de 3 millones de dólares. Entonces,
no lo veo ahí hasta cuánto pueden ejecutar, digamos, las instituciones públicas por administración directa. Si sería excelente precisarlo en buena hora. Segundo lugar, presidente, pues existe la viveza criolla también de ya sea de los gobiernos locales, regionales, en que dicen que tienen la maquinaria, que tienen, bueno, en fin, todo lo que es los equipos propios para realizar la obra, pero al momento de la verdad no lo tienen. Entonces es bueno también que de alguna manera haya una organización que pueda vigilar que realmente cumpla con en este caso los equipos, la maquinaria, para que pueda concluirse esta obra. Tercero, presidente, es de que dice la entidad supervisa la ejecución de la obra por administración directa a través de un inspector o supervisor de la obra. ¿Qué pasaría si es una obra de 1.000 millones de soles, 2.000 millones de soles? Y dice ahí, fácilmente bajo esta ley puede poner o un inspector o convocar a una supervisora. Yo considero, presidente, acá tenemos que definir, dado la gran envergadura, incluso de dinero que se puede manejar, debería ser incluso por una supervisora, lo cual debería ser con licitación, con convocatoria de licitación, ¿no? Y eso se repite también en el término de la obra, que tiene que o el inspector o el supervisor. Y me parece muy bien, presidente, de que en el punto del artículo 14, variaciones del precio de los insumos. En esto, presidente, por ejemplo, se aprueba un expediente técnico y resulta que en el camino, digo un ejemplo, realmente en el hospital de Cutero, se aprobó un expediente técnico y lamentablemente el expediente técnico hicieron el estudio de suelos de otro terreno que no es de donde va a construir el hospital de Cutero. Entonces, y luego, pues, posteriormente, nuevamente tienen que entrar a situaciones particulares. Entonces, aquí dice variación del precio de los insumos. Esto sería importante también tener en consideración porque damos chance a que puedan estar constantemente cambiando los precios en los expedientes técnicos. Y por último, presidente, me parece muy positivo el hecho de que ahora, me parece que por única vez, ya tienen que publicarse en la web. Y eso va a permitir, digamos, hacer un seguimiento, un resumen ejecutivo descriptivo del expediente técnico de la obra y hacer el seguimiento también de la obra y también que esté registrado en el sistema de información de obras públicas, Infobras, de la Contraloría General de la República. Eso, lo cual, presidente, va a ser un instrumento valiosísimo para la Contraloría General de la República y para los ciudadanos comunes y corrientes. Presidente, y en relación a lo que ha manifestado la congresista Esther Saavedra, debo decirle, presidente, de que las experiencias son ingratas en temas, por ejemplo, obras en Cajamarca. Hay obras, por ejemplo, de ProRegión Cajamarca, hospitales que están abandonados y obras de saneamiento por cerca de 700 millones ya en Cajamarca. Y en Iquitos, obras cerca de 870 millones. Entonces, miren, sí es importante, así como es la contratista, así como es la supervisora, pero sí también es importante que se involucre, digamos, la sociedad civil, presidente, porque de alguna manera permite hacer el seguimiento también de las obras. Prácticamente en estas obras, en 10 provincias de la región Cajamarca, prácticamente cuando quieren intervenir los ciudadanos a través de algún comité, no, porque eso no está contemplado en el contrato, ¿no? Eso no está contemplado ni en la ley, y entonces excluye definitivamente que la participación de la sociedad civil organizada, lo cual me parece importante para hacer la fiscalización y el seguimiento, porque a veces la Contraloría a veces llega tarde, ¿no? La Fiscalía, el Poder Judicial llega tarde, y entonces la sociedad civil organizada puede estar presente, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Tapia. Teniendo ya el texto sustitutorio del predictamen 27.216, vamos a pasar al tema para continuar con este predictamen.
Respecto al proyecto de ley 27.216, Contraloría General, se está incorporando la sugerencia del congresista Mauricio Mulder. Con relación a lo sugerido por el congresista Lescano, se debe precisar que el texto sustitutorio propuesto se ha proyectado en coherencia con el literal L del artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y además de la Contraloría General de la República, que establece que los informes previos de la Contraloría se emiten cuando se compromete la capacidad. Los informes previos de la Contraloría se emiten cuando se compromete la capacidad financiera del Estado. Tomando en cuenta ello, se somete a votación el texto sustitutorio con el siguiente texto. El artículo 16 queda tal y cual está. El artículo 23 tiene el añadido en la parte correspondiente. Dice, deberán contar adicionalmente con el informe previo no vinculante de la Contraloría General de la República. Acá viene el añadido, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar. Sobre este dictamen vamos a someter a votación con este texto sustitutorio. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Colega Donaire, colega Pariona, colega Domínguez, a favor, colega Lucio Ávila, a favor, colega Johnny Lescano, abstención, colega Continuo Pasa, abstención, colega Francisco Villavicencio, a favor, colega Marco Villachiro, a favor, colega Víctor Aldrich, a favor, colega Esther Saavedra, a favor, colega Lirio Viñagua, a favor, colega Samuel Tapia, a favor, colega Jorge Castro, Héctor Becerril, a favor. Por favor. ¿Cómo quedó la votación? Para precisar, el congresista Viñagua no puede votar porque está como executario, están todos ¿qué más? titulares. Colega Lirio Viñagua, su votación queda en stand-by porque usted es executario. ¿Cómo quedó la votación? Aprobado por mayoría, 13 votos a favor. Aprobado por mayoría, 13 votos a favor, 2 abstenciones. Entonces continuamos con el debate del proyecto de ley del predictamen de la ejecución de obra pública por administración directa. Tiene uso de la palabra el congresista Donaire. Gracias, señor presidente. Me solicita una interrupción el congresista Álvarez. Tiene la interrupción, colega habitual. Gracias, presidente. Gracias, congresista Donaire. Solo para seguir en la línea de lo manifestado por la congresista Esther Saavedra, el apoyo para este dictamen. Gracias, colega Aldrich, colega Edwin Donaire, para que continúe. Gracias, señor presidente. Todos hemos escuchado con atención este predictamen de la congresista Esther Saavedra y creo que debemos asumir, señor presidente, con la debida responsabilidad. Hemos visto las formas más ingeniosas de los corruptos para salirse con las suyas. ¿Y cuáles son estos mecanismos de los corruptos para salirse con las suyas? ¿Y cuáles son estos mecanismos ingeniosos para salirse con las suyas? Una de estas es la administración directa, argumentando situaciones de emergencia inexistentes o de urgencia, como ha sucedido con el gobierno regional de Ayacucho, que pretender que había huaicos y todo, evadieron y hicieron un trabajo de ejecución de gastos, ejecución de administración directa. La otra forma para robarle y sustraerle sus escasos recursos a los peruanos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Vemos en Odebrecht, es tratar de que sea, darle la buena pro a uno solo y dentro de ese ejercicio de la libre competitividad a empresas peruanas, constructoras, que se matan de sol a sol, las grandazas y transnacionales las ahogan y las asfixian con el tráfico de influencia de malos funcionarios. En ese sentido, señor presidente, yo creo, y por mi
poca experiencia, todos los trabajos que se ha hecho de administración directa, hemos visto que la supervisión, ¿quién la hace? Ellos mismos son juez y parte. Y de tal manera todo queda ahí en ese mismo círculo vicioso. Y creo, en el artículo 10 que manifiesta la congresista Esther Saavedra, es incluir a este comité de vigilancia de obra que debe estar integrado por representantes de la sociedad civil, que participan en los consejos de coordinación regional o local, provincial, distrital, o por los beneficiarios mismos de la obra, porque ellos son los interesados en que esta obra tenga de calidad para darle el beneficio por la cual se está haciendo la obra. Y el mismo que será elegido de acuerdo a lo que establezca el reglamento de la presente ley. O sea, qué importante, qué importante por eso es en la reglamentación. Entonces, señor presidente, creo que debemos tomar en debida cuenta esta situación de supervisores. Y por añadidura, señor presidente, en el artículo 6 que manifiesta la congresista Esther Saavedra, ¿qué vemos en estos casos últimos de corrupción? Yo pregunto, y todos seguramente nos preguntamos, ¿dónde están los supervisores? ¿Dónde están los elementos de control interno de cada sector? ¿Dónde están ahí su brazo extendido de la Contraloría? No sabían nada. Entonces creo que en estos casos, señor presidente, se debe incluir en el artículo 7 la responsabilidad administrativa y penal. El reglamento determinará las funciones que corresponde al residente, inspector y supervisor de la obra pública ejecutada por administración directa. El residente, inspector y supervisor de la obra son responsables penalmente por los actos delictivos. Ahora vemos que brillan por su ausencia. ¿Dónde están estos supervisores de la transoceánica, del metro? No hay, ¿dónde están? Desaparecidos. Y por eso también invoco a los que puedan ser o no integrantes, titulares o no, que tienen que extenderse las denuncias a todos los supervisores y a los elementos de control interno. Y por último, señor presidente, en el artículo 3 que refiere este dictamen de proyecto de ley de la congresista Esther Saavedra, en la cual manifiesta que la entidad ejecutante debe contar con maquinarias y equipos propios en estado operativo y disponible conforme a lo requerido en el expediente técnico. Quiero hacer una acotación, señor presidente. Usted sabe, y acá no seamos egoístas ni mezquinos, cuando hablamos de un expresidente que está purgando una condena que para mí en forma personal, bajo ese argumento y ese pretexto de autoría mediata, donde no existe, señores, la autoría mediata legal. Y si no, yo diría que el señor presidente de la República, con todo respeto, debía estar en la cárcel ahora por autoría mediata, por el asesinato de un campesino en los últimos eventos de las Bambas. O sea, la ley es para unos con el mismo argumento para meterlo a la cárcel y con el mismo argumento para otro absolverlo. No me parece, señor presidente. Y el gran éxito que ha tenido el expresidente, el señor Fujimori, ha sido la participación de todo el equipo y máquinas del ejército. El 80-90% de la infraestructura vial lo ha hecho el ejército. Y en ese sentido, señor presidente, en este artículo de 3, a incrementarle que la maquinaria y equipos en estado operativo y disponible conforme a lo requerido en el expediente técnico. En este caso está autorizado a contratar o celebrar convenios con el Ejército del Perú para el suministro de maquinarias y equipos. Y como han manifestado acá, que las grandes empresas les impiden, bajo esa excusa y pretexto de competencia desleal, no permiten que en los lugares más recónditos, que el ejército esté apoyando a la población, por decir, en asentamientos humanos para hacerle su acceso a las partes altas. En ese sentido, señor presidente, esa maquinaria que, entre comillas, se está deteriorando porque no se ha usado, ¿no?
y que está al servicio de la comunidad. El dueño de la maquinaria no son los generales, el dueño de la maquinaria es el pueblo y debe estar al servicio como ahora lo está haciendo para los guayos. Gracias, señor presidente. La interrupción se pide al colega que está en uso de la palabra. Yo ya he terminado, Tiene la señor palabra el presidente. colega Johnny Lescano. Le pide una interrupción el colega Lidio Ushñagua. Con todo gusto, presidente. Tiene usted la palabra. Presidente, cuando el titular no se encuentra, se necesita la presencia del accesitario en las comisiones. En tal sentido, yo soy accesitario y el colega Bienvenido Ramírez no se encuentra, entonces yo le estoy reemplazando al colega Ramírez. En tal sentido, tengo voz y voto, presidente. Colega, no es que un congresista dice, yo soy accesitario de tal colega cuando no viene. Es accesitario en general. Y en el momento de la votación, los titulares estábamos completos. Por lo tanto, usted, fue lo que le manifesté. Sí, tiene la palabra. No estaban completos. Claro, estoy reemplazando al titular, presidente, y tengo derecho a voto. Sí, me dicen que el momento salió el colega Bienvenido Ramírez. Lo que pasa es que la seguridad técnica está muy atenta. Gracias. Tiene la palabra el colega Johnny Lescano. Sí, presidente, gracias. Estamos tocando un tema sobre contratos por administración directa. Y el artículo 7, señor, establece que estos contratos son excepcionales. Dice, las entidades podrán ejecutar de manera excepcional una obra pública por administración directa. Esa facultad de carácter excepcional, ¿hasta dónde llega? Yo comparto la preocupación del congresista Tapia, 20%, 30%. ¿Cuánto puede hacer una institución pública en cuanto a obras? ¿Cuánto de su presupuesto puede utilizar para obras por administración directa? Creo que sería bueno establecer un porcentaje para hacer este tipo de contratos obras excepcionales, tal como dice el artículo 7, señor presidente. En segundo lugar, para hacer obras por administración directa es que las instituciones contratan, hacen la obra directamente. El artículo 11, en el párrafo 3, establece que deben tener maquinaria y equipos propios en estado operativo y disponible, conforme a lo requerido en el expediente técnico. Es decir, esa institución, ese gobierno regional o municipal deben contar con maquinaria, equipo operativo disponible, conforme lo establece el señor presidente este artículo 11. No sé si me estará siguiendo el asesor legal y el presidente lo que estoy diciendo, porque si no, obviamente no voy a poder contribuir un poquito en este tema importante. Entonces, requisito, señor, tener maquinaria. La institución tiene que tener maquinaria, tiene que tener un equipo para hacer la obra. Sin embargo, se le faculta para hacer obras por administración directa al Poder Legislativo. El Congreso tiene maquinaria. Lo que yo sepa, no tiene maquinaria para hacer obras. ¿Tiene maquinaria el Poder Judicial? Equipos, tractores, volquetes. No tiene. Y organismos constitucionalmente autónomos. Es decir, no tienen esa maquinaria. Y aquí se le está facultando. Yo creo que estos organismos, señores, hay que sacarlos, ¿no? Los de abajo, los que siguen en esta relación que se ha establecido, señor presidente, donde dice gobiernos regionales, los gobiernos locales tienen maquinaria, las universidades públicas tienen maquinaria, bueno, es pertinente, pero el Poder Legislativo, el Poder Judicial, señor, y la Defensoría y el Consejo Nacional de la Magistratura creo que no tienen mucho que hacer con obras de administración directa, por lo cual yo sugiero que se pueda retirar ese supuesto, porque obviamente no van a poder utilizar este tipo de obras por administración directa. Y reitero el asunto del porcentaje, hasta cuánto se puede hacer obras por administración directa. Sería bueno, señor, establecer un porcentaje. Muchas gracias, eso es todo.
vamos aclarando algunos temas. Respecto a lo que tanto preocupa y a todos nos preocupa, el monto de estas obras de administración directa. El artículo 8 dice exclusiones del ámbito de aplicación. Dice, la presente ley no es de aplicación cuando el valor de la obra, de conformidad con su expediente técnico, se encuentra dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público de cada ejercicio anual para fines de licitación pública. ¿Cuánto es el valor? Es 1.800.000. O sea, menos de eso, y menos de eso, sí puede ser. Más de eso no puede ser por administración directa. Esa parte creo que está clara. Otra cosa, presidente. Sí. No te estoy discutiendo. Un ratito. Sí. Respecto a lo que manifiesta la colega Esther Saavedra, también, obviamente, todos buscamos acá poner los candados necesarios para que haya una buena fiscalización. La propuesta de la colega Esther Saavedra nos manifiesta que tendría que ver para poder hacer comités de vigilancia. Sin embargo, hay que precisar que el control gubernamental, por mandato de la Constitución, se ejerce a través del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. Así está dispuesto, así dice la ley. Si bien es una buena intención que participen en los comités de vigilancia, pero esto no nos garantiza que ese comité de vigilancia tenga la experiencia, tenga la expertise, en base a qué ellos van a tomar, digamos, prácticamente acciones en ese tema. Otra cosa más, cuando hay algún tipo de obras, también se puede prestar a que ese grupo de personas se pueden politizar, de repente por algún tema que hay con el alcalde, y eso puede frustrar en realidad el desarrollo de esa obra. Yo, por lo tanto, ese tema de comités de vigilancia lo veo bastante complicado, porque ni la Constitución tampoco lo prevé, no lo prevé la ley. Colega Esther Saavedra tiene usted la palabra, luego colega Lucio Ávila. Qué pena me da, y quisiera que vea todo el pueblo peruano, que por el mandato constitucional vamos a seguir así fregados, por intermedio del presidente. Les digo, siento un dolor. ¿Sabes por qué? Porque no sé cómo la vamos a dejar al país, a nuestros hijos y a nuestros nietos, solo por adaptarse al mandato constitucional, a las directivas, a las reglas. ¿Qué solución nos dan? Por ejemplo, en el CIS, por agarrarse a una directiva, ¿cuántos seres humanos se mueren? Porque no es ese derecho de servir, esa vocación de servir. Y quiero decirles por experiencia, me hubiese gustado las personas que están observando, los asesores por intermedio del presidente, que estén observando, hubiesen ido a ver cómo estamos trabajando los 5 años que estoy, desde el 2012, cómo estoy. Y ninguno de estos frentes de defensa se han politizado, presidente. Ninguno de estos frentes se han politizado. Y a buena hora que están en comunicación, todos los frentes de los comités de vigilancia están ahorita en vivo y en directo. Me da gusto que estén viendo y para que se den cuenta que yo estoy luchando para poder... Porque nunca se ha politizado, porque hay que saber dirigir a ese pueblo. Porque Esther Saavedra no trabaja dirigiendo por apetitos personales. Por eso a mí me indigna como mujer, presidente, por intermedio suyo, y espero que mis colegas, a pesar que hay un mandato constitucional, a pesar que los asesores que conocen la realidad del pueblo, yo voy a seguir con los comités, y te voy a hacer llegar, presidente, con un oficio, cuántos comités de vigilancia y cuántos logros tenemos con los comités de vigilancia. Yo voy a continuar en mi región, que tengo ya más de 7 acá, y tengo más todavía que están ahorita en la oficina, que van a ser capacitados. Voy a seguir trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque para eso me han elegido, y tengo buenos logros, resultados positivos, que ellos me ayudan, se van a fiscalizar, se van a ver las obras, cómo está avanzando. Por eso es que nosotros estamos avanzando. ¿Por qué? Porque tengo aliados a la población. Pero entonces, ustedes son testigos, colegas, les dejo sus conciencias, pero yo sí continuaré. Y muchas gracias por los asesores, y les invito a los asesores por intermedio del presidente que me ayuden, que vayan a la región para que vean cómo trabajo con los comités de vigilancia, para que otra vez observen llegando al lugar de los hechos. Muchas gracias, presidente.
Colega Apaza, tiene usted la palabra. Usted, antes. Gracias, señor presidente. En principio, comparto la indignación de nuestra colega Saavedra, en vista de que los que conocemos de cerca de que las obras por la administración directa aparecen generalmente en los gobiernos locales, porque los gobiernos de carácter regional o nacional, lógicamente son obras que salen por licitación. Y asimismo también tenemos que compartir la posición de que las obras por administración directa, señor presidente y colegas parlamentarios, no tienen que sobrepasar el valor que usted ha manifestado. Sin embargo, esta modalidad se viene dando en los grandes lugares del país, fundamentalmente en los gobiernos regionales. Perdón, en los gobiernos regionales a veces y más en los gobiernos locales, porque no tienen el presupuesto necesario tan elevado que se requiere para ciertas obras. Pero estas pequeñas obras son el germen de la corrupción, son algo así como un manantial para poder aprovecharse de los bienes del Estado. Por eso me extraña y quisiera una explicación explícita, además de lo que usted ha manifestado, por qué razones se elimina del proyecto de nuestra colega Esther Saavedra el artículo 10. Y el artículo 10 decía, para muchos colegas y también para la comunidad que nos escucha, decía textualmente lo siguiente: el Comité de Vigilancia de Obra está integrado por los representantes de la sociedad civil que participan en los consejos de coordinación regional o local, provincial o distrital, o por los beneficiarios de la obra, el mismo que será elegido de acuerdo a lo que establezca el reglamento de la presente ley. Por eso reitero que los técnicos me expliquen por qué han eliminado este artículo, donde incluso dice: durante la ejecución de la obra, ¿no?, el Comité de Vigilancia de Obra está facultado para solicitar información al residente. Reitero, es una solicitud de información al residente y al supervisor de la obra sobre el avance de la ejecución de la obra de acuerdo al cronograma de ejecución y desembolso del presupuesto asignado. Yo creo que más claro no puede ser la intención fundamentalmente que tiene este proyecto. Por tanto, yo planteo ante los colegas y ante usted, señor presidente, de que se restablezca este artículo 10 en este proyecto de ley, porque es importante. Porque ¿qué nos dice el artículo 10 del dictamen que hacen? Dice: la entidad deberá custodiar el expediente del proceso de ejecución de obra pública por administración directa, el cual debe mantener la documentación que respalda las actuaciones relacionadas con el proceso. Es vago, esto es generalizado. Me pide una interrupción, colega Saavedra, si usted lo permite. La interrupción, colega Esther Saavedra. Gracias, congresista Apaza. Yo me quedo sorprendida de que los asesores estén observando algo tan importante. Y con mucho respeto le digo al señor presidente que él me apoyó en la votación en la otra legislatura, donde ha pasado para que sea debatido en el Pleno. Y ahora me sorprende su cambio, señor presidente, porque usted también es de región y sabe la realidad. Yo creo que acá los señores asesores, por eso es que yo siempre les pido la descentralización de las comisiones, salir con la población. Entonces yo les pido la conciencia a ustedes, señores congresistas, colegas, más que todo que son de región, que le debemos al pueblo, que me ayuden en esto y vayamos a votación, porque sí o sí yo voy a seguir luchando hasta el último. Eso le he prometido, me he prometido a mí mismo, porque soy mujer de palabra y soy mujer que vivo de mi sufrimiento, de mi trabajo, que Dios y mi pueblo y un partido me dio la oportunidad, no para venir a hacer lobbies acá, pero sí tengo que trabajar por el pueblo. Estoy indignada, colegas, porque esto ha sido aprobado en la otra legislatura, pasado al Pleno, pero lamentablemente no lo han pasado a ser debatido. Otros decían: ¿por qué vamos a formar a los comités de vigilancia que son cualquiera? La sociedad civil es cualquiera. Sí, señores, es cualquiera cuando no necesitan sus votos, pero cuando necesitan sus votos ahí sí caminan. Pero ahora les excluyen. ¿Quién como la sociedad civil para nosotros? ¿Quién como la sociedad civil, presidente? Entonces, presidente,
Yo le pido, por favor, que reflexione y que haga reflexionar a sus asesores y vayamos a votación con el apoyo de mis colegas. Y esto, les voy a decir, vuelvo a recalcar, la región, los comités, están en vivo y en directo. Señores de los comités de vigilancia, vean ustedes. Es el sufrimiento que de ustedes les traigo acá. Gracias, colega Paz. Continúe, colega Justina Paz. Entiendo reiteradamente la indignación de la colega Saavedra. Por eso que insisto en que el artículo 10 del proyecto de ley que presenta la colega Esther Saavedra debe ser incorporado en el dictamen de la comisión. Es necesario. Y ni siquiera debía ser para las obras de administración directa, sino para todas las obras, porque ¿con qué dinero se hacen las obras? Con la plata de los pobladores, de los ciudadanos, y por tanto no se le puede quitar de ninguna manera esa facultad de controlar en qué estoy gastando mi dinero, en qué están invirtiendo mi dinero, cómo van dando mis impuestos. Señor presidente, y los colegas también tienen que entender de que este artículo 10 es elemental, ya que se trata simplemente por obras de administración directa. Es de los consejos provinciales, los consejos distritales, que no tienen mucho dinero para hacerlo, y ahí es donde se germina, donde se procrea la corrupción, y muchas veces no es visto. Por eso que las autoridades vamos perdiendo credibilidad. Si nosotros no legislamos de acuerdo a la realidad y a las necesidades de una población, estamos traicionando la confianza que han puesto en nosotros, señor presidente. Insisto, y si no lo quieren poner esto, por lo menos que nos expliquen por qué de que se politice la población. No sé qué concepto, para mí es un concepto risible, con el perdón y el respeto a su persona. Es risible de que se politice estas entidades. Las entidades son conscientes de su responsabilidad. Por eso, señor presidente, pido por su intermedio de que nos hagan una explicación por qué se ha eliminado este artículo 10 del proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Correcto. En primer lugar, quiero manifestar lo siguiente. Acá estamos en un foro político y lamento mucho que algunos congresistas, ante una opinión divergente a la suya, lo tomen como algo personal. Eso no es correcto. Acá todos estamos abocados a la lucha contra la corrupción. Y si es que no habría la intención de ello, de repente es mi prerrogativa poner o no al debate un proyecto de ley. Y ese dictamen lo pongo a debate porque creo que así tiene que ser. Entonces yo no creo que acá vengamos que en la sesión anterior o en otra legislatura se vota a favor o en contra. Eso no es correcto. Sin embargo, como quiera, que yo sí tengo mis dudas como presidente de esta comisión, de que estos comités que llamamos de vigilancia puedan entrar dentro o incorporarse dentro de estos proyectos de ley, ya leyes posteriores. Voy a solicitar dejar en suspenso. Voy a consultar a la Comisión de Constitución para que absuelva esta duda que tenemos. Colega Soto Tapia, tiene la palabra. Sí, presidente. En los momentos se dijo, en relación, presidente, a la duda del supervisor, inspector. Debo decirle, presidente, que ha sido aclarado ya, porque vemos de que para que, según la ley de presupuesto, la 30.518, para que haya supervisor se necesita que la obra tenga el costo mayor o igual a 4 millones. Y si es menos de 4 millones, puede ser un inspector. Así como también el monto de la obra, que es cuando es hasta 1.8 millones. Y en relación a lo que ha planteado bueno, realmente los comités, por ejemplo, se hizo la carretera Chota-Chiclayo, ¿no? El asfaltado de la carretera. Se formó un comité y ha tenido su función hasta el final, ¿no? Entonces, pero efectivamente no estaba establecido si tenía que estar esto en el contrato o no, el tema de digamos, el comité. Y lo que se plantea es de que de alguna manera pueda quedar esto en la ley. Entonces, eso es la consulta que me parece importante, la que usted plantea, que pueda pasar a la Comisión de Constitución. Y solamente, presidente, decirle que sí, efectivamente, acá todos estamos
digamos, en un marco de la lucha contra la corrupción. Y solamente decirle que efectivamente el 82% digamos, del sector público a nivel nacional están abandonados por parte de la Contraloría. No hay, la Contraloría no llega al 82% de instituciones públicas a nivel nacional. ¿Y quién paga? Si hubiera, la Municipalidad de Chota, el Gobierno Regional de Cajamarca, ¿quién le paga de la OSI? ¿El gobierno local o el gobierno regional? Y el tema de la Contraloría General de la República, pues sí, es importante también nuevamente decirle pues que llega tarde, ¿no? Llega, y entiendo por limitaciones de presupuesto, de personal, pues llega tarde, cuando a veces, y entonces, presidente, me parece muy importante y me adhiero a esa propuesta de que tenga que ser una consulta en la Comisión de Constitución para ver si este comité es factible que se ponga dentro de la ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega Tapia. Permítame hacer una precisión. Se está considerando en la votación del proyecto de ley 27-2016 CR el voto del congresista Glider Ushñava, habida cuenta que al momento de la votación salió de la sala el congresista Bienvenido Ramírez, miembro titular de la comisión. Interrumpimos la sesión de la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Héctor Becerril para dar pase a la sesión de la Comisión de la